Allin punchao, guagua. Allin punchao. Ay, lo siento, chicos, seguro que no me han entendido algunos. Les estoy saludando en quechua, pues el día de hoy en el curso de personal social vamos a trabajar las culturas pre-incas y un idioma muy particular en este tiempo va a ser el quechua, además de otros dialectos que se han podido ir hablando a lo largo de estos años. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas y para ello tengo que estar muy atento. Culturas pre-incas. Muy bien, antes de voy a explicarles qué significa precerámico andino. Recuerden que cuando estuvimos trabajando los primeros pobladores decíamos que estas personas no habían creado aún la cerámica. Es por ello que sus ciudades no podían ser civilizaciones. Bueno, entonces vamos a repasar este periodo de nuestra historia y cómo ha ido evolucionando el hombre peruano. En el periodo lítico observamos que empiezan los hombres a ser nómades, luego en el arcaico temprano seminómades y en el arcaico tardío es ya el sedentarismo, ¿no? Y empiezan a tener las civilizaciones aquí. Luego, estas personas eran recolectores en el periodo lítico, pero luego ya se van dando cuenta que al comer caen las semillas y con ellas nuevos frutos, entonces se vuelven horticultores en el periodo arcaico. Y ya en el arcaico tardío empiezan a ser agricultores. En el periodo lítico su economía se basa pues en la caza y empiezan a cazar todos los animales que están cercanos a ellos. Y cuando se acaban, pues van migrando de un lugar a otro hasta que se dan cuenta que pueden ir juntando y haciendo como unos corralitos, ¿verdad? Y se vuelven pastores de sus animales. Esto sucede en el periodo arcaico temprano, para luego ellos empezar a hacer las selecciones de los animales hembra y de las crías y solamente sacrificar a los machos más débiles y poder garantizar el alimento diario, pues, ¿no? Luego, en el caso de la pesca, ellos empiezan a realizarlo con sus lanzas. Se vuelven pescadores en el periodo lítico. Sin embargo, ya en el periodo arcaico temprano, ellos se vuelven pescadores con la red. Recordemos al hombre de Santo Domingo, que es el que crea las primeras redes. Luego también sabemos que en grupo estas personas van recolectando sus alimentos y en el periodo lítico se les llama bandas, pues son de diferentes familias, ¿no? Luego, en el periodo arcaico ya empiezan las aldeas, ya se empiezan un poco a situar en un tiempo determinado en algunos lugares, ellos mismos empiezan a crear sus propias viviendas, ¿no? De una manera rústica, pero ya después, en el periodo arcaico tardío, empiezan los ayllus, que son las uniones de familias en un mismo lugar. Luego,
En el caso de guía o de poder, vamos a encontrar en el periodo lítico a las jefaturas, ¿no? Van a estar liderados por alguien. Y ya en el periodo arcaico tardío, esto se va a ver como estados. Y se van a empezar a crear las clases sociales. Luego, en lo que son las viviendas en el periodo lítico, empiezan a vivir en las cavernas. Luego ellos crean sus chozas de material vegetal en el periodo arcaico temprano, y ya en el arcaico tardío empieza una arquitectura, ¿no? Una arquitectura monumental. Ya empiezan a hacer hasta sus templos. En el caso de la vestimenta en el periodo lítico, utilizan las pieles de animales. También lo siguen teniendo en el periodo arcaico temprano, y ya iniciando el arcaico tardío, observamos que ellos conocen el algodón y empiezan a hacer sus textiles primitivos. Y en las manifestaciones culturales, en el periodo lítico, ellos realizan sus pinturas rupestres. Luego en el arcaico temprano ya pasan a conocer la música. Aquí también recordamos al hombre de Santo Domingo, que empieza a crear las flautas. Y en el periodo arcaico tardío ya empiezan las manifestaciones culturales en los centros ceremoniales, en las esculturas de barro y también en los murales polícromos, ¿no? Que tienen variado color. Entonces, todo esto es un resumen de lo que nosotros hemos trabajado en los primeros pobladores. Recordemos que a ellos se les llama precerámicos. El que estuvo más cerca a tener algo similar fue el hombre de Huacaprieta. Recordamos que ellos hicieron sus mates con la calabaza. Muy bien, luego de haber explicado esta parte, vamos a empezar ya con las primeras culturas de nuestro Perú. Vamos a empezar la clase de estas 3 culturas observando cada uno de estos videos. Es muy importante que los veas antes de seguir con las diapositivas. Cada una de ellas tiene una duración de 5 minutos. Te recomiendo que los veas 2 veces cada uno, para que te quedes con información. Ahora puedes ir haciendo tus anotaciones en cuanto vas escuchando tú la explicación. Y luego vas contrastando la información obtenida con la información que vamos a tener en unos organizadores. Muy bien, entonces vamos a ir ordenando la información de los videos y algunas cosas adicionales. La primera cultura, entonces, por antigüedad es la cultura Caral, que es considerada la ciudad más antigua de América, aunque todavía no una civilización, pues no tenía cerámica. Eso recuérdalo siempre. El lugar donde se desarrolló fue en el valle del río Supe, Barranca, en el departamento de Lima. Aquí lo vemos ubicado en el mapa. Su descubridora fue la doctora Ruth Shady, y ella empezó a hacer sus investigaciones desde 1994. Llega ya a 1996 a ser público toda esta búsqueda y descubrimiento, y ella encontró 20 sitios con las mismas características arquitectónicas a lo largo de 44 kilómetros en el valle de Supe. En el aspecto social es teocrática. Quiere decir que está gobernada por los sacerdotes, administradores y científicos. Habla mucho de la astronomía, ¿no? Y la relación que tiene directamente con sus cultivos. Ahora,
Los templos cumplían la función de cohesión, o sea, de unión, y eran la base de toda la actividad. Vamos a ver manifestaciones en la arquitectura. Tenían un sistema de regadío, un sistema de ventilación y ciudades, ¿no? En el video nos decían que la ciudad que tenían estaba conformada por diferentes formas, algunas rectangulares, cuadradas, circulares. Edificaron la ciudad más antigua de América. En ella sobresalen 3 pirámides truncas, un templo y también otras edificaciones. Los elementos usados nos dicen que es la piedra y la argamasa de barro. Recuerden también que nos hablan de la chicra, que son bolsas de fibra vegetal con materiales, obviamente vegetales, y rellenadas de rocas. Así hacían sus bases para poder hacer sus edificaciones y decoraban los pisos y paredes pintados. En cuanto a las manifestaciones de música, sabemos que ellos crearon sus flautas. Se han encontrado 32 flautas hechas de hueso de ala de pelícano, adornadas con figuras de monos, aves, serpientes y figuras humanas. Recuerden que ellos adoraban al fuego. Entonces, cuando hacían esta adoración, pues tocaban sus melodías. Luego, en la parte de comercio, por sus conocimientos en agricultura, tenían excedentes, palabra que hemos trabajado en los primeros pobladores. ¿Se acuerdan? Tener excedente es que sobrepasa su producción y tienen una considerable cantidad de productos que deben guardar. Entonces, para ello empezaron a tener los intercambios con otros centros de la época. A eso se les llama trueque. Y en el caso de la cerámica, empezaron a hacer sus estatuillas de arcilla, pero sin cocción. Cocer, esto cocer de cocina, ¿no? No los horneaban. Entonces, solo se quedaban con la primera fase de poder hacer una cerámica. Algo más es que ellos también conocieron el algodón y también que en una de las pirámides se halló una pieza de nudos a los que nosotros llamamos quipus, que es el sistema contable ya de los incas, ¿no? Entonces, se puede decir que los incas, cuando ya empieza toda su conquista, ellos empiezan a tener distintas manifestaciones de todas las culturas pequeñas que hubo antes de ellos. Muy bien, ahora vamos a hablar de la cultura chavín, considerados excelentes escultores y arquitectos por todas las evidencias que ellos nos han dejado. Muy bien, el lugar de desarrollo de la cultura chavín central está en Ancash, ¿no? Como lo ubicamos aquí en el mapa, a orillas del río Mosna. También abarca la costa y sierra de la Libertad y de Lima, pero, vuelvo a repetir, su punto central y donde están los templos es en Ancash. Vamos a observar aquí que su descubridor es Julio C. Tello en 1925. En una de sus manifestaciones es la arquitectura, que son grandes bloques de piedra, como el templo de Chavín de Huántar, que en el video nos explican al detalle todo su
construcción, y que es un templo de observación, ¿no? Que se convirtió en el templo más importante de su época. Aquí estamos viendo ya la portada, la parte principal de este observatorio, y he tenido la oportunidad de estar aquí, justo aquí. Y si nos damos vuelta, quiere decir que si le damos la espalda a esta portada, vamos a ver al frente unos cerros. Y el guía decía que de ahí se podía observar las imágenes de el jaguar, del cóndor y de la serpiente. Recuerden que ellos tenían como dioses a estos animales. Luego, en la agricultura, construyeron canales de irrigación para llevar agua a las tierras lejanas. De esta manera ampliaron la producción de sus productos como el maíz, la cancha, el choclo, el mote, la chicha, la papa, ¿no? Entonces fueron teniendo técnicas para poder hacer llegar el agua a sus sembríos, más que nada cuando había tiempo de sequía, pues no había lluvia. Luego, en sus manifestaciones de escultura, encontramos a la estela de Raimondi, al lanzón monolítico y a las cabezas clavas. Estas últimas en particular rodeaban todo el templo y se decía pues que habían sido hechas para poder espantar un poco, causar temor a los pobladores, y otros también decían que eran sus cabezas trofeos ganados, pues no, en diferentes guerras con pobladores lejanos. En el caso de la cerámica, es característico de Chavín que tenga un pico, una asa de estribo y la forma globular. Ahora, ¿qué colores ellos utilizaron? Pues el rojo, el negro y el gris. En el caso de la religión, estaba organizada por los sacerdotes, ¿no? Que era la clase dominante. Recuerden que los excedentes hacen que estos sacerdotes lleguen a ser la clase dominante, y sus deidades, ¿no?, a los que ellos creían, pues eran dioses antropomorfos, con rasgos humanos y de animales, felinos y serpientes, de apariencia feroz, representados en sus esculturas. Ellos querían causar temor, ¿no? Más que nada, esa era su medio de defensa. Muy bien, pasamos a la última cultura observada en el video, que es la cultura Paracas. Considerado expertos tejedores, su lugar de desarrollo es en el Valle de Ica, al sur de Lima, y entre los ríos Pisco e Ica. Su descubridor es Julio C. Tellos, el 25 de julio de 1925. Él dividió a Paracas en dos etapas: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. En Paracas Cavernas encontramos muertos en fosas de forma de botella, y en Paracas Necrópolis muertos en ciudadelas semienterradas. Pero ya vemos separaciones como si fuera un cementerio, ¿no? Entonces, recuerden también que a ellos se les enterraba con todas sus cosas, pues ellos creían en la vida después de la muerte. Entre sus manifestaciones encontramos a estos mantos hermosos, grandes, ¿no? De 2 metros, de 4 metros, hasta de 20 metros. Entonces, esto gracias a
el algodón y la lana de camélidos. Ahora, ¿por qué camélidos? Recuerden que ya empiezan los trueques y es por eso que ellos empiezan a adquirir otro tipo de material para sus tejidos. Están bordados con hilos de colores y emplearon 7 colores y con ellos hicieron 190 tonalidades. Miren todas las combinaciones que pudieron lograr. Y en ellos representan figuras de seres antropomorfos y motivos geométricos, ¿no? Muy hermosos. He tenido la oportunidad de ir al museo o también el mismo museo de Ica, que también los están exhibiendo. Luego hablamos de los entierros y para ello ellos utilizaron los fardos funerarios. Su forma era cónica, como lo observan aquí, con envoltorios de varias capas de mantos y la calidad del manto también dependía de la clase social. Y al centro tenían cestos con la momia, sus joyas, utensilios y comida, pues ellos creían muy bien en la vida después de la muerte. Luego, en la medicina, ellos realizaron trepanaciones, curaciones que reemplazaban zonas del cráneo con láminas de metal. Recordemos que estos orificios son pues por golpes, ¿no? De piedras, cuando ellos luchaban, eran guerreros para tener más tierras, entonces siempre tenían que estar acudiendo a estas prácticas para poder sanar, ¿no?, sus heridas, más que nada en el cráneo. Ahora, el alargamiento de cráneos, ya también hemos visto en el video que nos decían que desde muy pequeños les ponían unas tablillas para que este cráneo se vaya deformando y de esta forma alargada diferenciaba la clase social. En el caso de la religión nos dicen que ellos adoran al dios Kon, que es el hacedor de todo, y está guiado por los militares y sacerdotes que formaban la clase dominante. En la agricultura, ellos trabajaron técnicas agrícolas como los campos hundidos y los canales de regadío. Los productos que ellos son representados y representativos es el algodón, el maíz, el camote y los payares. Y justo hablando de los payares, recordé que hay una lectura muy bonita que se llama Los niños de la bahía, de Iván Mancini, donde relata todo el proceso que vivió Paracas para que se formara una civilización, y lo cuenta de una manera muy amena, muy bonito, muy recomendado para cada uno de ustedes. Muy bien, como última imagen he querido compartirles esta cronología de las culturas preincas a lo largo del tiempo con la línea referencial, ¿no?, que ya sabemos que consideramos antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, entonces estamos observando que la primera cultura es Caral, luego viene Chavín, ya Paracas se está compartiendo el antes y el después, y luego ya vienen todas después de Cristo, hasta finalizar con Chachapoyas, Chincha, Chimú y Pachacamac. De este grupo vamos a ir estudiando algunas representativas para luego ya el otro bimestre pasar al imperio inca. Cosa muy importante es que todos ellos han ido adoptando algunas manifestaciones de sus culturas vecinas y que a lo largo del tiempo algunas ya desaparecieron, ¿no?, como en el caso de Caral, que nos decía que había sido por el fenómeno del niño, ¿no? Recuerden que Caral está en la costa, entonces todo lo que sucede, ¿no?, en el medio ambiental
hace también que estas culturas pues se vean afectadas, ¿no? Así como nosotros en la actualidad, cuando empieza el fenómeno del Niño, hay inundaciones, hay escasez, entonces todo esto a lo largo de los años se ve que influye en que pueda subsistir, ¿no? O pueda desaparecer una civilización. Muy bien, entonces vamos a seguir explicando a continuación la actividad que realizarán para este tema. Muy bien, antes de explicar la tarea, recuerda que en el cuaderno van a ir las 3 imágenes de los organizadores, ya que no he tenido espacio ahí para poder colocar que lo coloques en el cuaderno, para que tengas una síntesis de la información y puedas estudiar para tu examen. Y bueno, no tanto para el examen, chicos. Recuerden que todo esto es cultura. Hasta muy grandecitos ustedes, cuando viajen, cuando estén en el extranjero, por ahí alguien les diga, oh, yo conozco Chavín, y tú estés informado, vas a poder dialogar con esa persona, ¿no? Y se va a notar que tú conoces la historia de tu país, ¿ok? Muy bien, la actividad de refuerzo es realizar un PPT mencionando las 3 culturas y detallando cada aspecto mencionado con imágenes. Pones su ubicación, me puedes poner un mapa señalando dónde inició o dónde es la parte central de esta cultura, imágenes de esculturas, de arquitectura, cómo era el comercio, la religión, el descubridor, todo eso en imágenes. Vas buscando en internet y vas copiando y pegando. De esta forma vas a ir reforzando el tema trabajado el día de hoy y me lo mandas solo por Cubicol. Ojalá pues que no sea tan pesado. Si ya no se puede por Cubicol, me lo envías por el WhatsApp, ¿ok? Entonces, este trabajo nos va a ayudar a seguir reforzando lo aprendido y lo podemos entregar hasta el día lunes 6 de julio, porque ese día ustedes van a recibir una ficha para que puedan aplicar lo que han aprendido en estas 3 primeras culturas. Cuídense mucho, recuerden siempre lavarse las manos, ¿no? Lavar sus alimentos para seguir cuidándonos en este periodo de tiempo, chicos. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.